Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Catalina Sánchez. Vamos a esperar 5 minuticos para que se terminen de conectar los invitados. Listo, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Catalina Sánchez, ingeniera ambiental de la empresa Ática. Y hoy les vamos a hablar en el webinar sobre
la gestión hídrica, tratamiento, protección del recurso hídrico, para que lo tengan pues muy presente. A continuación, les voy a poner un videíto, la cual nos va a dar como el abrebocas de lo que vamos a hablar el día de hoy. Permítame un momento. ¿Me confirman, por favor, si escuchan el audio? Cata, no se escucha. Ok. Transformación empieza con una visión. Ya sí. Cada transformación empieza con una visión. En ecologística, la nuestra es clara: convertir los residuos en energía, oportunidades y futuro sostenible. Hoy damos un paso más allá. Presentamos el Parque Ambiental Ecologística, el primer hub de aprovechamiento y valorización de residuos en Antioquia. Un espacio de 10.000 metros cuadrados diseñado con tecnología de vanguardia y capacidad para procesar hasta 8.000 toneladas mensuales. Aquí, cada residuo tiene un propósito. Nuestra infraestructura permite el máximo aprovechamiento, transformando materiales reciclables y peligrosos en soluciones limpias, seguras y trazables. Hemos incorporado una planta de esterilización propia capaz de tratar 1 tonelada por hora, garantizando trazabilidad total, control directo y cumplimiento de los más altos estándares ambientales a través de procesos de valorización térmica. Convertimos residuos no reciclables en ecofuel, un combustible alternativo que sustituye fuentes fósiles y devuelve energía limpia a la industria. Más de 50.000 toneladas al año se transforman en energía con sentido. El parque ambiental opera con energía propia, contando con más de 160 paneles solares y una caldera a base de combustible alternativo. Cada avance nos acerca a la autosuficiencia energética. Incluso el agua del proceso de esterilización se recupera. Nuestra planta interna de tratamiento permite su reutilización total, cerrando el ciclo hídrico del hub, eliminando vertimientos externos. Nada de esto sería posible sin las personas que lo hacen realidad. Nuestro equipo, nuestros clientes y las comunidades que confían en nosotros. Juntos construiremos una nueva forma de entender los residuos. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar en este espacio, pues que le podemos compartir desde Ática con nuestro aliado, pues con nuestro aliado de Ecologística. A continuación le damos paso a Juan Esteban Aguirre, que nos va a hablar a profundidad sobre el tema del recorrido hídrico. Muchas gracias pues por estar acá a todos. Bueno, buenas tardes para todos.
Mi nombre es Juan Esteban, líder ambiental e ingeniero ambiental pues, de la empresa ecologística, también pues, como tal, perteneciente a Ática. Y el día de hoy pues, vamos a hablar sobre la gestión pues, como tal del recurso hídrico. Pues, déjenme un momentico, ya voy a compartir. Listo, Juan, ya Listo, estamos viendo tu entonces, pantalla. de una cata, gracias. Em, bueno, entonces, primeramente, pues les doy la bienvenida a este webinar que se va a tratar sobre la gestión hídrica, el tratamiento y la protección como tal del recurso. Entonces, durante como tal, en esta haremos y conoceremos un poco sobre cómo es esa parte del agua, que es uno, pues, como tal, de los recursos más importantes que tenemos y que utilizamos pues mucho en nuestra vida diaria y por los cuales también es muy importante cuidarlos y por eso también tenemos unos retos que van perteneciendo pues como tal a ese recurso pues para poder protegerlo y cuidarlo. Y al finalizar también pues veremos un poco de lo que hace pues Ática como tal, recordando pues de que ya como tal Ecologística pertenece a Ática, es una empresa como tal de Ática. Y entonces como Ática también da un proceso como tal y que apoyamos a las organizaciones como en toda la parte pues, de recursos sostenibles y como tal también del recurso hídrico para darle a eso. Listo. Entonces, ahora sí, pues como tal vamos a entrar en materia. Eh, Entonces, el día de hoy, pues el webinar se trata sobre gestión hídrica, tratamiento y protección del recurso. Y como tal, estos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a ver una parte de lo que es el panorama hídrico, de cómo está tanto globalmente como nacional la parte pues, del panorama hídrico. También vamos a mirar lo que es el marco normativo colombiano, también pues como toda la parte de tecnologías de tratamiento, la recuperación de cuerpos de agua, la protección del recurso y esas soluciones como tal que desde nuestra empresa Ática da para todo este proceso y el cuidado pues como tal del recurso. Entonces entramos acá a un contexto global. Eso pues es ese panorama hídrico mundial pues que se ve hoy en día, ¿cierto? Entonces creo que es importante de que antes de nosotros entrar a hablar de nosotros debemos entender primero cómo estábamos en la magnitud del problema, ¿cierto? Cómo estamos globalmente y cómo estamos nacionalmente, pues que es el lugar pues como tal en donde vivimos. Y debemos de tener presente que aunque el planeta parece de que tiene mucha agua, ¿cierto? Porque siempre pues nos lo han mostrado así, de que el planeta se ve de que tiene mucha agua, pero hay que tener presente y es que solamente una parte es agua dulce. No está disponible para el consumo como tal de nosotros, de los seres humanos. Entonces, debemos de tener presente eso y actualmente pues más de 2.200 millones de personas no tienen ese acceso a esa agua potable, a esa agua que es segura para el consumo como tal humano. Y también perdón, también de que el 80% de aguas como tal residuales en muchos países, esas se descargan sin tratamiento. Entonces, esos son pues como tal que incluso en países desarrollados que se descargan esas aguas residuales sin un previo tratamiento antes de llegar pues como tal
a su vertimiento. Entonces, eso también es como tal importante y de que esto nos va a demostrar, o como tal nos demuestra, de que nosotros debemos de tratar y proteger como tal el recurso hídrico. Nosotros debemos de proteger como tal el agua y no solamente por una parte de un compromiso ambiental, sino también por la necesidad de garantizar de que ese recurso pues pueda estar disponible para otro tipo de generaciones que vienen en camino, que vienen pues que van a estar mucho más adelante. Entonces, eso pues da también de que hay 3.600 millones también de personas que no tienen ese saneamiento básico adecuado pues como tal para su vida normal, ¿cierto? Como lo tiene, pues como lo tenemos hoy en día nosotros. Entonces eso también es importante resaltarlo antes de pasar como tal acá a lo que es el panorama ya hídrico desde la parte ya nacional, desde Colombia. Y es que como sabemos de que Colombia es uno de los países con mayor riqueza hídrica en el mundo, ¿cierto? Él tiene más que todo pues como en la parte de los ríos, de que como el río Magdalena, el río Cauca, entre otros ríos, pues que nosotros como tal los colombianos somos ricos como tal en esa parte hídrica, ¿cierto? Y debemos pues de agradecerlo por ese lado, pero debemos de tener presente es que también nosotros no lo cuidamos como debe ser. ¿Por qué? Porque por ejemplo acá, sin embargo, existe como tal una gran desigualdad entre la distribución de esa oferta hídrica que nos proporciona como tal nuestro país. Entonces, por acá, en la zona andina se concentra el 70% de la población colombiana, pero se dispone solamente el 15% de la oferta hídrica nacional. Entonces, ¿eso qué nos da? De que va a generar una presión hídrica crítica sobre como tal el recurso, porque si en una parte hay una gran cantidad de personas, pero el recurso hídrico es poco, entonces va a haber una presión mucho mayor para que se pueda estar como al cada momento consumiendo ese recurso hídrico. Entonces, eh, por eso hay como esa paradoja entre esa oferta hídrica a nivel nacional pues de Colombia y aparte de eso también debemos de tener presente que la agricultura consume mucha cantidad de agua. La agricultura pues como tal que se da en Colombia consume mucha cantidad de agua y esto da o empieza a sumar de que empiezan a existir esos problemas respecto al recurso hídrico, ¿cierto? De la contaminación de los ríos como lo es el río Bogotá, el río Magdalena, el río Cauca, es decir, esos ríos importantes que hay como tal en Colombia empiezan a contaminarse por la suma pues como tal de esa, de esa parte pues de la agricultura y de otros sectores también que van demandando ese proceso. Porque como lo vemos acá, el sector agrícola consume pues el 54%, el sector doméstico el 29% y el sector industria el 13%. Entonces es importante pues estos datos para tenerlos en cuenta y por eso también es importante como que nosotros se dé ese buen gestionamiento de los vertimientos y el buen tratamiento como tal pues, del agua. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, solamente el 55% del caudal residual que recibió tratamiento en 2022. Entonces, solo ese 55% se recibió en el 2022 y en ríos críticos, como lo mencionaba ahorita, el río Bogotá, el río Magdalena, el río Cauca, entonces mostrando diferentes crecientes en la presencia pues como tal de una DBO y los metales pesados y los coliformes como tal que van saliendo en estos estudios. Entonces, ese es el panorama que hoy en día tenemos en Colombia y por eso es que nosotros debemos de empezar a cuidar mucho más como tal el agua. Pasamos acá a lo que es la normatividad colombiana. El respeto pues se va viendo en una línea de tiempo, dando pues como ese paso a cómo va cambiando como la ley respecto a cada uno de esos decretos y leyes. Y es que en Colombia pues como tal existen
estas normas que dan esa protección al agua. Y si como tal se cumplen todas estas normas al pie de la letra, pues vamos a evitar sanciones respecto pues como tal con la autoridad ambiental y va a cuidar mucho más de que como tal nosotros como empresa, como personas también podamos cuidar mucho más el recurso hídrico. Entonces tenemos por acá como entre las más importantes lo que es la Ley 99, que es ahí en donde se crea el SINA y las competencias ambientales nacionales, la Ley 373, que es en donde se da ese programa de ahorro y uso eficiente del agua, el decreto 351, que son que es la gestión de residuos en gestión pues como tal de esa atención en salud, es decir, como esa parte que da desde el sector salud o esos vertimientos que se dan pues como tal desde el sector salud. Y también acá tenemos el decreto 1076 más la resolución 631, que son esas concesiones, los caudales ecológicos y los límites como tal de vertimientos. También la ley 32065, que es el acceso universal al agua potable para la población, para las poblaciones vulnerables. Y el decreto 774, que es esa nueva regulación de los biosólidos de las PETAR, como tal, es pertenecientes a la economía circular. Entonces, como lo mencionaba ahorita, si se cumplen como todas estas leyes y decretos, vamos a evitar ese tipo de sanciones, pues como tal, económicas respecto pues a la autoridad ambiental. Y también pues como es importante cumplirlas para cuidar como tal el medio ambiente. Pasamos acá a lo que es Ática respecto al cuidado como tal del recurso hídrico. Y es que Ática lleva más de 30 años dando pues como esa experiencia liderando la gestión ambiental, ¿cierto? Pues siendo líderes como tal, apoyando a nivel nacional esa parte de la gestión ambiental y transformando diferentes desafíos en soluciones sostenibles. Entonces, esto también pues da pie de que Ática tiene presencia en las principales ciudades del país, que es como lo es Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Cali, Barranquilla y como tal Bogotá. Y eso, y no nos enfocamos netamente a lo que es el agua, ¿cierto? Pues como lo estamos hablando el día de hoy en este webinar sobre el recurso hídrico, sino que también nos basamos en el cuidado y en una buena gestión integral de los residuos, también en una buena, dándole pues ese servicio de la energía, también de servicios de logística, también servicios de control. Entonces, como tal, eso también es importante pues resaltarlo porque eso es lo que esos servicios que presta Ática como tal como empresa nacional y da como pie para que nosotros desde el tema del recurso hídrico pues diseñamos y construimos y operamos diferentes plantas de tratamiento y también acompañamos como todos eso, a los clientes en todo ese proceso de construir desde la parte inicial hasta la parte final y también las partes de seguimiento, que ahorita vamos a ver un poco de eso. Entonces nos basamos también en esa parte de la parte tanto de la agua potable como de las aguas residuales y de dar como tal ese acompañamiento y la creación y también el tema de los permisos. Acá tenemos el control en la fuente para la industria. Esto siempre pues es importante porque siempre va a ser mucho más económico evitar la contaminación que tratarla una vez que ya está contaminado el lugar, ¿cierto? O la fuente hídrica como tal. Entonces siempre, como dicen por ahí, siempre es mejor prevenir que lamentar y por eso nosotros acá hablamos del control en la fuente para la industria. ¿Por qué? Porque eso da a que hay que incluir la optimización como tal de procesos. Los procesos y sustituir esas sustancias peligrosas que cuando sea posible, pues previniendo eso y también separar correctamente pues las corrientes de agua y reutilizar como tal el recurso. Entonces, siempre es importante darle como esa producción más limpia
¿cierto? De implementar un rediseño como tal en los procesos, dándole sustitución como tal a esa parte química, a esos insumos como tales químicos, la segregación de corrientes, entonces dándole esa separación técnica a las aguas limpias, a las aguas de proceso, a las aguas de vertimiento, la recirculación y la reutilización. Siempre pues es bueno darle o construir esos procesos para que pueda darse una recirculación y una reutilización, de que no se cierren los ciclos directamente, sino que haya un proceso de recirculación y reutilización del consumo como tal del agua. Y también una medición en tiempo real, siempre es importante eso porque da esa parte de poder usar caudalímetros y sensores inteligentes para monitorear ese proceso continuo de la calidad de cómo se está dando como tal ese proceso pues como en los vertimientos y también como tal en la industria, y ese consumo de agua que se viene dando. Entonces tenemos acá también sectores de altos impacto como lo es la industria textil, la petroquímica, la farmacéutica, las curtidumbres, los alimentos, y como tal se da este cumplimiento de la normatividad 631. Tenemos acá lo que es la gestión de vertimientos en hospitales, porque como lo hablamos ahorita, no solamente también se incluye la parte del sector hospitalario, porque el sector hospitalario también hace uso de esa parte del recurso hídrico. Entonces, en el sector salud, el manejo del agua se requiere, pero con algo mucho más estricto y mucho más minucioso. ¿Por qué? Porque las aguas que provienen como tal del sector hospitalario pueden contener microorganismos, pueden contener medicamentos, pueden contener sustancias químicas y pueden contener metales pesados. Entonces pueden contener diferentes sustancias que pueden que son como tal contaminantes para el recurso hídrico. Entonces, por eso es fundamental que nosotros, que como tal desde el sector hospitalario se dé una buena separación como tal de los vertimientos desde el origen, también de capacitar al personal, eso es súper importante, de controlar esas plantas de tratamiento o como tal, es decir, contar con esas plantas de tratamiento que son adecuadas para poder tratar este tipo de aguas y ese tipo de vertimientos pues que vienen desde el sector hospitalario. Entonces, eso da pie pues de que como tal nosotros como Ática también garantizamos esa parte, de que nosotros garantizamos de que de que como tal el sector hospitalario va a cumplir con la resolución 631 del 2015 mediante monitoreos periódicos, mediante las plantas de tratamiento de aguas residuales que son certificadas para el sector industrial. Entonces, eso es importante también mencionarlo porque, como les he mencionado ahorita, no solamente el sector industrial contamina, sino que también el sector hospitalario. Tenemos acá las tecnologías y trenes de tratamiento. Entonces, el tratamiento del agua normalmente se realiza pues como tal en estas cuatro etapas que vemos acá. La preliminar, el primario, el secundario y el terciario como tal avanzado. Entonces, en el primario encontramos que la parte en donde se retiran como tal todos esos sólidos grandes y arenas y grasas. Entonces nos da una remoción de sólidos gruesos. En el sector secundario nos da pues como tal un tratamiento físico-químico, y en esta parte va a eliminar una gran parte de los sólidos suspendidos y nos va a dar una remoción de una DBO del 35 al 50%. También después de ahí nos encontramos con el con la etapa terciaria, que es el tratamiento biológico. Entonces, en este tratamiento se tratan como toda la parte de la parte biológica como tal, y donde salen como tal esos microorganismos y se degradan con materia orgánica. Entonces, tenemos ahí un 80% de eficacia como tal en la carga orgánica. Y por último, la cuarta etapa, que es el tratamiento como tal terciario avanzado, y ahí nos da que se van a eliminar todos esos microorganismos y contaminantes para poder darle una obtención, una mejor calidad como tal al agua. Y por eso nos dice que
va a darse un 99% de remoción en como tal en esos agentes patógenos. Pasamos acá a lo que son esas soluciones tecnológicas por sector. Entonces, entonces no todos los sectores contaminan de la misma manera. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, Porque la industria no va a contaminar igual que lo contamina el sector salud, lo mismo la textil, lo mismo la agricultura, entre otros, ¿cierto? Entonces, acá nos dicen pues diferentes ejemplos de esos sectores que contaminan y cómo lo hacen. Entonces, por ejemplo, la industria alimenticia genera altas cargas orgánicas. La industria textil y de curtidumbres genera y produce más que todo como colorantes y metales pesados y que dan pues como tal que van contaminando. La petroquímica y energía da como tal, genera muchos contaminantes a los hospitales más que todo. Perdón, la petroquímica y la energía contamina por medio de hidrocarburos y metales disueltos. Me estaba saltando la farmacéutica, que son esos que contamina por medio de los principios activos y también esos solventes orgánicos. Y ya por último, si ese sector hospitalario que también da o contamina por medio de esos agentes patógenos biológicos y citostáticos, perdón, y que van de desinfectantes también químicos. Entonces, eso da pie a que cada sector contamina de diferente manera y que requiere tratamientos diferentes, porque el tratamiento para las industrias textil no va a ser igual para el tratamiento hospitalario o farmacéutico. Entonces, eso es importante resaltarlo también. Pasamos acá a la innovación y transformación digital del 2025 al 2026. Entonces, hoy en día el tratamiento del agua también incorpora nuevas tecnologías. Entonces, eso da como pie a a que cada vez se empiece dando como una nueva innovación. Entonces, por ejemplo, entre ellas encontramos lo que son los sensores inteligentes como lo son estos sistemas bioelectroquímicos, perdón, que da como esa implementación de microorganismos y da como pie para darle a esa economía circular porque da esa recuperación de energía. Por medio de ese sistema se recupera la energía y se degrada como toda la materia orgánica y los contaminantes del agua residual. Y también tenemos lo que son la oxidación fotocatálica, que es una tecnología más avanzada y da como pie o permite eliminar da una eliminación selectiva a esos contaminantes emergentes que son microplásticos y residuos farmacéuticos. Entonces, es una tecnología de vanguardia que da esa eliminación, pues, de esa eliminación selectiva de esos residuos químicos como tal. Tenemos acá una recuperación de cuerpos de agua críticos. Entonces es importante resaltar que no solo basta con tratar el agua, sino que también nosotros debemos de atacar como tal y de empezar a mirar diferentes estrategias para poder cuidar ese recurso hídrico que ya ha sido contaminado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos ríos de intervención, como lo es el río Bogotá, el río Magdalena, el río Cauca, el río Medellín. Y estas son algunas estrategias que se han venido pues como tal implementando, que es la biorremediación, la fitorremediación, la aireación artificial y el dragado y rondas. Entonces, esto logra que mediante estas estrategias se empiece a dar, o por qué se implementan esas estrategias, para que se dé un mejor objetivo y el objetivo cuál es mejorar la calidad del aire, del agua, perdón, y recuperar como tal la biodiversidad acuática y también terrestre que permanece pues como alrededor como tal, de este recurso hídrico. Tenemos por acá la producción integral del recurso hídrico, entonces es importante
de que la protección del recurso hídrico empieza desde las cuencas. Entonces, por eso tenemos lo que es el PONCA, que son los planes de ordenamiento y manejo, pues como tal, de cuencas hidrográficas, y se da para la planificación tanto del suelo, del agua, de la flora y la fauna. Tenemos la protección de los páramos, esto también es muy importante. Por ejemplo, en el webinar pasado hablábamos sobre el cambio climático y de cómo ese cambio climático va afectando tanto los glaciares como los páramos, entre otros, y entonces por eso nosotros debemos de entrar a darle una protección adecuada como tal a los páramos. Entonces, Colombia posee más del 50% de los páramos del mundo, entonces es como algo irracional no cuidarlos y no protegerlos, ¿cierto? Por eso es que nosotros debemos de protegerlos, porque los páramos nos dan una buena fuente hídrica y desde allá es donde nacen pues como tal para diferentes ríos del país. Tenemos los programas que son los programas de ahorro y uso eficiente del agua, que eso pues como tal es obligatorio para todos los usuarios que para todos los usuarios del recurso, pues que dan como tal o utilizan este recurso. Y la huella hídrica, que como nosotros también producimos una huella de carbono, también producimos una huella hídrica, y que nosotros debemos de saber esa medición, o debemos de estar midiendo como tal esa huella hídrica, y para poder optimizar como tal la sostenibilidad corporativa. Tenemos acá los insumos económicos y la huella hídrica. Vamos a hablar ya un poquito sobre esa huella hídrica, y es que el Estado también utiliza diferentes instrumentos económicos para incentivar al ciudadano, incentivarlo para que pueda cuidar como tal el agua. Entonces, por ejemplo, quien contamina va a pagar una tasa retributaria. Entonces, esas tasas retributarias son ese cobro por la utilización como tal del agua. Entonces, como receptor de los vertimientos puntuales, entonces quien contamina tiene que pagar esas tasas retributivas. También quien utiliza el agua tiene que pagar por el uso del agua. Entonces, si yo utilizo como tal el agua, entonces ese instrumento económico se debe de pagar. Entonces, ya sea pues como tal de una manera superficial o subterránea, pero debo de pagar por ese uso de esa agua. Y también, entonces esos incentivos se van a ver en el pago como tal de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pagamos los servicios públicos, esos incentivos van directamente para esas personas o esos predios como tal, o propietarios de esos predios, que cuidan esos ecosistemas para una regulación hídrica, para que yo pueda usar el agua, y por ende pueda como tal contaminar esa agua, pero también tengo que pagar para eso. Entonces, para eso es que van esa parte de esos incentivos. Además, acá tenemos pues como también como esos tipos de huellas. Entonces tenemos la huella azul, que es ese consumo del recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo, a lo largo pues como tal de la cadena de valor. Tenemos la huella verde, que es ese volumen de agua lluvia que es consumida durante un proceso productivo, y la huella gris, que es ese volumen de agua necesario para diluir los contaminantes hasta alcanzar los estándares de calidad ambiental necesarios. Entonces, es como tal, a esto pertenece como tal esa huella hídrica, o a eso es lo que nos refiere la ISO 14046, y la ISO 14046. Entonces también es importante pues como conocer esa parte de las huellas, porque así uno va midiendo cuánta cantidad de agua pues me voy consumiendo pues en mi proceso productivo, y esos contaminantes pues durante nuestros procesos que vamos generando. Acá tenemos esos servicios especializados en agua. Entonces, como tal, desde Ática se acompañan a las empresas, como lo mencionaba ahorita, se acompañan a las empresas para toda esta parte de la gestión hídrica. Entonces, se da un análisis, primeramente, desde la caracterización de los vertimientos hasta la operación como tal de las plantas. Entonces damos un diagnóstico y una caracterización como tal de estos procesos,
también el agua potable y de proceso, entonces esos sistemas de tratamiento para garantizar esa calidad del agua. También se da un monitoreo ambiental, un seguimiento como tal continuo para los parámetros de la calidad, una PETAR a medida, ¿cierto? También acompañamos para que pueda diseñar ese proceso de esa PETAR que esté diseñada respecto a la producción y también vertimientos pues, que se vayan dando pues, en su operación, los residuos de líquidos peligrosos, entonces también nosotros damos una gestión integral de aceites, de solventes, de químicos, entre otros, y también una consultoría de permisos, porque aparte de que nosotros damos ese apoyo para todos estos procesos que mencioné anteriormente, también apoyamos a la obtención de permisos ambientales, de monitoreos ambientales, también ¿para qué? Para que se pueda darle como tal, para que nuestros clientes puedan cumplir con esa normatividad, ¿cierto? ¿Cuál es esa? Es el cumplimiento de la resolución 631 y que no haya pues como tal ese riesgo sancionatorio y optimización pues como tal de costos. Entonces a eso se compromete pues como tal ATICA en ese proceso. Y los diferenciadores pues, estratégicos que tiene Ática y es que Ática ofrece una solución integral. No es solamente de que va a ser una solución solamente, sino que es una solución integral y que no solamente va a tratar el agua, sino que es que nosotros también tratamos toda la parte de los residuos, de la energía, todos esos, acompañamos esos procesos en la parte pues, de la gestión hídrica y apuntamos mucho a lo que es toda la parte de la economía circular y de la sostenibilidad. Entonces, nosotros como tal no transformamos esos desafíos como tal hídricos en valores que van a dar un modelo de economía circular que nos van a permitir crecer mucho más tanto a nosotros como a nuestros clientes principalmente, que ese es el objetivo pues como tal de nosotros. Y pasamos acá al fenómeno del niño. Muchos se preguntan, bueno, ¿cómo es ese fenómeno del niño? Esa sequía de adaptación, pues como tal hídrica. Entonces, el fenómeno del niño es ese calentamiento que se da, ¿cierto? El niño es calor y la niña pues es agua. Entonces, es ese calentamiento anómalo que se da como tal en el Pacífico ecuatorial, perdón, y que altera todos esos patrones de lluvia globales. Entonces, en Colombia se provocan sequías severas y la reducción, pues, como tal, de los caudales y del de abastecimiento como tal hídrico. Entonces, el cambio climático hace cada vez mucho más, es cada vez mucho más importante porque ya nos va a competir a todos. Anteriormente, como que no nos importaba tanto, pero es que hoy en día sí o sí, por obligación, nos tiene que importar porque es que está cambiando radicalmente, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros debemos de cuidar el recurso hídrico y pues de ser muchos muy conscientes ambientalmente, tener una conciencia ambientalmente para que nosotros podamos darle ese cuidado seguro al medio ambiente y como tal al recurso hídrico. Entonces, durante ese fenómeno como tal del niño, siempre se van a disminuir, el niño pues va a disminuir las lluvias y va a incrementar como tal, y va a bajar, perdón, el caudal de los ríos y de los embalses. Por ejemplo, pues cuando estábamos el año pasado, estábamos en una sequía grande y se veía como el embalse de Guatapé, pues acá en Antioquia, se veía como había bajado radicalmente, se veía pues porque estábamos en ese momento en el fenómeno del niño. Y por eso entonces las empresas deben de prepararse para estos procesos, tanto para el fenómeno del niño como para el fenómeno de la niña, para que se pueda garantizar como esa protección tanto del recurso hídrico y que no se esté derrochando ese recurso. Ya por acá para finalizar, les queremos recordar que todos nuestros webinars quedan grabados y son montados a nuestra página de YouTube, a nuestro canal de YouTube, que lo encuentran así, Ecologística SA.
Y recordarles que nuestro próximo webinar va a ser el 25 de agosto y va a ser sobre RAEs y otros residuos de postconsumo. Ya por último, agradecerles pues por su tiempo, por su participación. Espero que esta capacitación como tal haya sido agradable pues para ustedes, de que recordemos pues que nosotros debemos de cuidar como tal el recurso hídrico, de que debemos de ser pues muchos más conscientes de lo que somos para cuidar como tal el medio ambiente. Perfecto, Juan, muchísimas gracias por el espacio y la información brindada. Y a continuación voy a hacerte unas preguntitas que recibimos como por interno para dar claridad a ellas. ¿Listo? Bueno, Juan, Listo, mira, Dani. la primera nos dice que ¿cuál es la diferencia entre la PETAD y la PETAD? La primera pues terminando en R, la segunda en P. Ok. Bueno, la PETAR, la primera que termina en R, es planta de tratamiento de aguas residuales. Esta pues como tal es va a tratar el agua que ya fue utilizada para eliminar contaminantes y que antes pues podría ser como tal devuelta al medio ambiente o podría ser reutilizada una vez pues ya pasada por esta planta de tratamiento de aguas residuales. La PETAP, que es la que termina en P, que es esa planta de tratamiento de agua potable. Entonces, se toma pues como tal el agua desde una fuente natural y la trata para hacerla apta para el consumo humano, que es como tal la que sale como tal del grifo, la que nosotros podemos consumir. Listo, Juan. La próxima nos dice que, ¿qué pasa si una empresa vierte aguas residuales sin tratarlas? Bueno, eso como tal es importante porque sí o sí va a contaminar los ríos, va a contaminar las quebradas o los suelos, ¿cierto? Eso puede afectar también a la salud de las personas, a la biodiversidad como tal y también puede incluir como tal en multas o en la suspensión de las actividades. Entonces, pueden incluso pues enfrentar unos procesos legales por incumplir como tal la normatividad. Listo, Juan. Y por acá también nos preguntan que, qué es la resolución o cuál es la resolución 631 del 2015 y por qué es tan importante para este sector hídrico, Juan. Bueno, esa resolución, bueno, la vimos mucho a lo largo, pues, como tal de la presentación, y es que es la norma por la cual se establecen los parámetros y límites máximos permitidos para los vertimientos de las aguas residuales como tal, acá en Colombia, pues, a nivel nacional. Entonces, siempre su cumplimiento va a garantizar que las descargas no generen unos impactos negativos, que ese vertimiento que mi empresa como tal va a hacer no vaya a dar un impacto negativo sobre ese cuerpo de agua donde va a caer. Listo, Juan. Bueno, otra próxima pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de ahorrar agua en una empresa? Y más que nosotros trabajamos con empresas tan grandes, una industria como tan importante que es residuos, generación de peligrosos, aprovechables, etcétera. Bueno, la mejor forma o lo más importante es poder identificar de dónde se está consumiendo como tal el agua. ¿Cierto? De poder verificar, como lo mencionaba ahorita, de estar haciendo esas mediciones de la huella hídrica, ¿cierto? De por qué mi empresa pues está consumiendo tanta agua, en qué me estoy gastando tanta agua, si tengo alguna fuga, entonces reparar esa fuga, ¿cierto? De también de reutilizar lo que más se pueda del agua como tal y innovar, pues estar consiguiendo, a veces esas cosas pueden ser caras, pero es que a veces no vemos de que puede ser mucho más amigable con el medio ambiente, ¿cierto? De que equipos que sean mucho más eficientes, sí o sí de capacitar al personal, de que sea mucho más consciente con la utilización como tal del agua. También hoy en día en la gran mayoría, pues como tal de empresas, los grifos ya no es con grifos, sino que es con
no recuerdo el nombre, pero es con es decir, es Con la llavecita, eso, con sensores, Juan. sensores, ajá, Ujú. con sensores, entonces muchas veces uno ingresa las manos, se lava, ¿cierto? Utiliza como tal pues se lava las manos completamente, pero el sensor sigue y sigue botando agua. Entonces siempre es importante pues como estar verificando esos sensores también, porque a veces pueden estar defectuosos, entonces hay que hacerle mantenimiento para que sea netamente y que dure el tiempo necesario para usted poderse lavar las manos, utilizar pues como tal el agua normal. Perfecto, Juan. Bueno, la siguiente pregunta, bueno, como para complementar esa partecita, me parece como muy importante. Justo yo creo que todos recuerdan que después de pandemia, a todas las empresas, consultorios, clínicas, etcétera, implementaron este sistema de ahorro de agua, por lo mismo, para, para que así pues no desperdiciáramos tanta agua, por lo que se ha identificado con colegios, empresas así grandes donde se trabaja o instituciones educativas, pues se desperdiciaba mucha agua, entonces como muy importante ese punto y también el otro punto de hacerle mantenimiento a todos los equipos electrónicos, ¿cierto? Como para mejorar esos sistemas. Bueno, Juan, la siguiente pregunta es, ¿cómo afecta el cambio climático al recurso hídrico? Esta me parece una pregunta muy importante. Bueno, esa también tiene que ver mucho con, pues como con lo que veíamos netamente en el programa pasado, ¿cierto? Y es que el cambio climático siempre va a ser muy importante, ¿cierto? Y por eso es que nosotros debemos de ponerle cuidado al cambio climático, pues, que hoy en día se genera, porque como lo mencionaba ahorita, ya sí o sí nos obligan a que debemos de ponerle cuidado a eso. Entonces, ya respondiendo netamente como a la pregunta, es que esto va a provocar sequías mucho más prolongadas, unas lluvias mucho más rápidas, instantáneas como tal, una disminución pues como tal de los caudales de los ríos, una mayor presión en las fuentes en las fuentes de agua. Y eso sí o sí, pues va a ser, es decir, el agua siempre va a ser indispensable. Entonces, nosotros pues como tal debemos de cuidarla y darle pues como tal a ese proceso. Listo, Juan. Nuestra próxima pregunta es, ¿qué es la huella hídrica? Creo que lo mencionaste por ahí, mencionaste los tipos, ¿cierto? Sí, como tal, ya, ahorita pues mencioné los tipos, que hay una huella azul, una huella verde y una huella gris, pues, que pertenece como tal a esta huella hídrica y que como tal es un indicador que va a medir esa cantidad de agua que es utilizada o que como tal voy consumiendo día a día. Dale, Juan. Juan, mira, aquí nos preguntan que todas las empresas, o sea, es como obligatorio que tengan, que deban tener una planta de tratamiento de aguas residuales, o eso de qué depende. Bueno, eso no necesariamente pues debe tener como tal esa planta de aguas residuales, ¿cierto? Esa PETA. Depende netamente como de la cantidad y el tipo como tal de vertimientos que genere la empresa. Sí o sí pues va a depender de eso. Algunas pueden contar con un alcantarillado normal pues como el de una casa, ¿cierto? Pues que está pues como haciendo un sector pero debe cumplir pues como con ciertos requisitos antes de que llegue como tal al alcantarillado. Y otras sí como tal deben de contar sí o sí con una petar propia o ya sea pues con esa parte pues del alcantarillado. Bueno, acá tenemos otra preguntita que nos dice, ¿qué es el control en la fuente? Bueno, como tal, el control en la fuente, pues era algo que mencionaba ahorita al principio y es como que evitar que el agua contamine desde un inicio, sino que se pueda dar como ese proceso y esa reducción, como es netamente también en el control en la fuente de los residuos, pues también hay un control en la fuente para el recurso hídrico, de que esa generación de recursos líquidos como tal y facilitando pues un tratamiento posterior a ese proceso.
Bueno, y ya por último, también dice que cómo puede ayudar en una empresa, a una empresa en la gestión hídrica. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Bueno, acá ya pues netamente como para finalizar es una pregunta muy importante porque es que desde la parte de Ática, como lo mencionaba durante la presentación, damos pie siempre pues como para darle apoyo en el recurso y pues en la parte de la gestión hídrica como tal a las empresas, a nuestros clientes y Ática siempre va a brindar ese acompañamiento desde el diagnóstico, desde la caracterización, desde los vertimientos hasta como tal el diseño y la construcción como tal de la planta y también la operación de las mismas plantas con un personal in-house que va a trabajar allá desde la parte de nosotros. Entonces, y aparte de eso, también va a dar una asesoría constante para los permisos ambientales, los monitoreos, el cumplimiento como tal de la normatividad. ¿Cierto? De que en sí, de que como tal el cliente pueda cumplir como con toda la normatividad vigente. Listo, Juan, perfecto. Listo. Bueno, recordarles nuevamente que, bueno, sí o sí, pues que nosotros cuidemos como tal el medio ambiente, que cuidemos el recurso hídrico, que le pongamos cuidado al cambio climático y ya eso sería todo por hoy. Recordarles que en el chat está el link de asistencia para que por favor llenen el link de asistencia y que a partir de este link es que se van a generar los certificados del día de hoy. Listo, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a todos por participar en esta capacitación. Esperamos que tengan una feliz tarde. Nos vemos entonces pronto. Prográmense también para agosto. Listo. Hasta luego. Listo, hasta luego. Bueno, para los que no escucharon lo del link de asistencia, es que el link de asistencia se encuentra en el chat, pues como tal acá de la reunión, y, y por medio del link de asistencia, pues es que nosotros generamos esos certificados, porque como tal todos nuestros webinars son certificados, entonces, perdón, generamos un certificado de esos, entonces, para que por favor lo llenen. Listo, hasta luego, feliz día.